Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos. Vamos a hablar sobre la estabilidad de los cuerpos que se encuentran sumergidos o que se encuentran flotando. Para realizar este análisis, primero permítanme hacer una breve descripción de este diagrama que ustedes están viendo. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas. Ustedes ya saben que X hace alusión a la componente horizontal y Z va a hacer alusión a la componente vertical. Esta línea punteada que ustedes están visualizando es mi superficie libre, donde se encontraba antes de que el sólido fuera depositado dentro del fluido. Ustedes ya saben que cuando un sólido es depositado dentro del fluido, esa superficie libre va a sufrir un desplazamiento delta de H. Y por eso es que ahora tenemos esta superficie libre acá como una línea azul totalmente sólida. También vamos a tener unas profundidades importantes a la hora de calcular la fuerza de flotación. Recuerden que tenemos acá que H sub 1 es la distancia desde este punto donde inicia el sólido hasta donde se encontraba mi superficie libre. Tenemos también una profundidad H sub 2 que es donde termina el sólido hasta donde se encontraba la superficie libre. También tenemos nuestros vectores fuerza que se encuentran en equilibrio, donde tenemos que la fuerza de flotación es positivo y por eso está apuntando hacia arriba, y tenemos que la fuerza del peso del sólido es negativo y por eso está apuntando hacia abajo. Algo nuevo que tenemos en este diagrama y que seguramente ustedes ya notaron es que la fuerza de flotación está ubicada en el centroide de la figura, mientras que la fuerza del peso del sólido se encuentra en el centro de gravedad. Y ustedes ya saben que esas características están en función en la geometría del sólido y van a ser muy importantes a la hora de hacer los análisis de estabilidad de los cuerpos que se encuentren sumergidos o que se encuentren flotando. Ahora, esta es la ecuación que ustedes ya conocen y que en videos anteriores demostramos matemáticamente de cómo podríamos nosotros calcular la fuerza de flotación. Esta es la densidad, la gravedad. Tenemos la profundidad H sub 2 menos la profundidad H sub 1 y multiplicado por el área transversal del sólido. Recuerden que esa área transversal del sólido corresponde a esta área que estoy delimitando, a esta parte de acá. Y una característica es que esa área debe ser completamente normal a las fuerzas que se están ejerciendo en este sólido. Si nosotros cogemos esta parte de diferencial de alturas, esta diferencia, y la agrupamos con el área, pues vamos a tener el volumen del sólido. Y algo que le voy a hacer a esta ecuación es que vamos a suponer que la figura del sólido o la geometría del sólido es totalmente irregular, es decir, que no podríamos calcularla fácilmente. Y eso significa que tendríamos que aplicar diferenciales. Este diferencial del volumen del sólido que ustedes están viendo, lo que me está indicando es que yo podría desfragmentar todo este sólido en pequeñas piezas. Y de esa misma manera, cada una de esas pequeñas piezas va a sufrir una fuerza de flotación. Y recuerden que cuando tenemos los diferenciales y utilizamos las integrales, pues prácticamente lo que estamos haciendo es hacer una sumatoria de esos pequeños cubitos o pequeñas figuras irregulares para poder estimar una fuerza de flotación total, que también vendría siendo una sumatoria de esas fuerzas o esas pequeñas fuerzas de flotación cuando aplicamos una integral. Pero en este momento no lo vamos a hacer. Lo que voy a hacer es dejar esa ecuación acá, en este punto, y lo que vamos a realizar es que para poder encontrar la línea de acción que está ejerciendo esa fuerza de flotación, lo que debemos hacer es calcular los momentos respecto al eje Z, de acuerdo a la figura que nosotros estemos utilizando, sea esta o sea una figura irregular. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a suponer que XC, que ustedes ven acá, va a ser mi coordenada o va a ser mi distancia desde el origen de acá hasta donde se encuentra ubicada la fuerza de flotación. Y cuando multiplico por la fuerza de flotación, pues eso me va a generar un momento como si fuera una torsión respecto al eje Z. Pero si nosotros quisiéramos hacerlo desde la componente diferencial, es decir, si fuera para cada uno de esos pequeños fragmentos de diferenciales de fuerzas de flotación y que están asociados a esos pequeños fragmentos diferenciales del volumen, pues vamos a tener esta ecuación de esta parte de acá, que va a ser mi integral de X,
multiplicado por el diferencial del volumen. Esta X que ustedes ven acá es como si fueran varios puntos o pequeños puntos acá que me están indicando muchas coordenadas de donde se están ubicando muchas fuerzas de flotaciones pequeñas y que recuerden que cuando hacemos esa integral pues vamos a tener toda esta parte o este total. Si yo reemplazo esta fuerza de flotación por esta definición que tenemos acá y reemplazo este diferencial de fuerza de flotación por esta que tenemos acá, nuestra ecuación va a quedar de esta manera, como la estaban visualizando. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a cancelar aquellas constantes que no hacen parte de esa integral, por ejemplo la densidad y la gravedad, para dar origen a esta ecuación que ustedes visualizan en esta parte de acá. Ahora, si yo cojo este volumen que está en la parte izquierda de mi ecuación y lo paso a dividir acá en esta parte derecha, mi expresión va a quedar de esta forma. Y algo interesante de esta expresión es que noten que si tenemos acá esta diferencial del volumen con esta integral me está indicando que estoy haciendo una sumatoria de pequeños fragmentos de volumen para construir todo este volumen que se encuentra acá. Y que al final lo voy a dividir por todo el volumen de esa área. Eso al final va a corresponder como si fuera un promedio de lo que yo estoy estimando. Y si ustedes recuerdan que en videos anteriores cuando mirábamos cómo estaba haciendo las fuerzas hidroestáticas, acción para placas, pues eso es lo que iba a decir que estaba asociada a la coordenada del centroide de la figura. Y de esta manera pues podríamos nosotros demostrar que la fuerza de flotación pues corresponde a esta ubicación del centroide de la figura. Ahora vamos a utilizar esta parte del centroide y del centro de gravedad para hacer los análisis cuando un cuerpo es estable o no es estable, para cuando se encuentra totalmente sumergido. Una analogía de esto que se utiliza frecuentemente es este diagrama, donde vamos a decir que es totalmente estable. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un cuerpo en este punto, por ejemplo, y a pequeña perturbación que se le esté generando, sea por acción de las fuerzas del mismo sólido, de la interacción que está sufriendo, o sea algo totalmente externo, pero que sea leve, el cuerpo siempre va a tender a un punto estable, a un punto de equilibrio. Es decir, si yo lo empujo de esta dirección o lo empujo en esta dirección, pues siempre va a llegar a este punto. Otra figura que se utiliza y que es otro estado es cuando se encuentra totalmente neutro. Eso significa que el sólido va a tener la misma densidad que el fluido y que va a estar suspendido en cualquier dirección. Sin importar a dónde se aplique una fuerza, él siempre va a quedar en equilibrio, pero totalmente suspendido. Y finalmente pues tenemos otra que es esta figura, que nos está haciendo todo lo que es totalmente inestable. Es decir, que si se encontraba en equilibrio en algún punto y a la pequeña perturbación que se le genere, ya sea interna o externa, pues este va a tender a cualquier posición que no sea estable. La pregunta es ahora nosotros cómo podemos visualizar estas estabilidades, pero que estén asociadas a estas fuerzas, al centro de gravedad y al centroide de la figura. Bueno, vamos a plantear inicialmente esta figura que ustedes ven acá. Y vamos a hacer que esta figura corresponde a cuando un cuerpo se encuentra totalmente estable. Tenemos acá nuestra fuerza de flotación, está ubicada en el centroide y tenemos el peso del sólido que se encuentra ubicado en el centro de gravedad. Noten que aquí he dibujado algo de color gris más oscuro, indicando que existe un peso adicional o extra a este cuerpo. Y vamos a plantear esta línea punteada para indicar que todos los cuerpos que vamos a poner sobre esa línea van a estar en el mismo centroide de la figura. Cuando esta figura se encuentra de esta manera, pues el peso, ustedes saben que si yo planteara un sistema de coordenadas que fuera totalmente horizontales, el peso va a tender a generar ese equilibrio, a tratar de restituir y generar que el cuerpo esté totalmente estable. A eso le vamos a conocer como un momento de restitución. Y cuando ese momento de restitución sucede, esto es lo que pasa. Vamos a tener que la fuerza de flotación ahora va a estar completamente alineada con el peso del sólido y que el centro de gravedad y el centroide de la figura van a estar totalmente alineados. Cuando tenemos el caso de que se encuentra neutralmente estable, bueno, en realidad significa que el centroide
de la figura y el centro de gravedad están en el mismo punto, se encuentran en la misma posición. Noten que en esta parte pues hay una diferencia de alturas, mientras que acá se encuentra totalmente único en un solo punto. Y eso significa que es totalmente estable y que es neutral. Si existe una fuerza, recuerde, externa que lo empuje o algo, lo único que va a hacer es un desplazamiento, pero va a conservar ese equilibrio que ustedes están visualizando. Y finalmente pues tenemos también cuando un cuerpo se encuentra totalmente inestable, y esto sucede para cuando el cuerpo se encuentra sumergido. El peso, el centro de gravedad, se encuentra por encima del centroide. Y lo que va a causar eso es que el peso va a tender a generar algo que se llama un momento de volcadura o de volcamiento. Y eso significa que va a girar de tal manera hasta encontrar un equilibrio de fuerza. Es decir, que va a generar esto, se va a voltear y va a contribuir o va a llegar a este punto que hemos visualizado inicialmente acá. Pero en estos instantes, cuando se diseña algo, pues se va a generar esta torsión o este giro acá en esta parte. Ahora, la pregunta que tenemos que realizarnos es qué sucede para cuando los cuerpos se encuentran parcialmente sumergidos, ya que todo este análisis que hemos hecho pues es de estabilidad cuando se encuentran totalmente sumergidos, totalmente cubiertos, tal como lo demuestra esta figura, y no parcialmente, o es decir, cuando se encuentran flotando. Para realizar los análisis de la estabilidad de los cuerpos que se encuentran flotando o que se encuentran parcialmente sumergidos, vamos a utilizar esta figura que ustedes ven acá. Noten acá que tenemos nuestro centroide y nuestro centro de gravedad, pero resulta ahora que ese centroide solamente va a ser calculado para el volumen que se encuentra sumergido. Situación diferente a la que teníamos acá. Como todo el cuerpo se encontraba sumergido, pues prácticamente el centroide y el centro de gravedad eran estimados en toda la figura. Sin embargo, en esta figura o en este caso que tenemos, el centro de gravedad sí es estimado para toda la figura, pero el centroide solo va a ser para el volumen que se encuentra sumergido. Y eso causa algo de complejidad a la hora del diseño de cualquier estructura que se encuentre flotando. Porque si se encuentra de forma dinámica o hay mucho movimiento en ella, eso significa que ese centroide puede estarse desplazando fácilmente por toda esta figura. Y notemos eso, que es lo que está sucediendo en esta parte de acá. Noten que cuando se inclina o cuando tenemos inclinado todo este sólido que estaba flotando, ahora nuestro centroide se ha desplazado y se encuentra en esta parte de acá, mientras que el centro de gravedad sí va a estar siempre igual, ya que el sólido pues es exactamente el mismo que estoy comparando. Una forma para verificar si esta dinámica que está sucediendo es completamente estable es hacer una proyección de las líneas de acción de la fuerza de flotación y la fuerza del peso. Noten que acá tenemos una proyección para la fuerza de flotación y acá tenemos otra proyección para la fuerza del peso. Donde se intersectan esas dos proyecciones vamos a tener algo que se llama el metacentro. Si ese metacentro se encuentra por encima de estos puntos, vamos a decir que vamos a tener un momento de restitución. Y ese momento de restitución lo que nos va a indicar es que se va a mover ese sólido de tal forma que va a encontrar una estabilidad o hasta que encuentre un equilibrio. Situación diferente vamos a tener cuando tenemos que el metacentro se encuentra por debajo del centro de gravedad. Noten que acá tenemos nuestra primera figura como si estuviera totalmente en equilibrio. Noten que acá tenemos nuestro centroide exclusivamente para el volumen que se encuentra sumergido. Y miren que ahora el centro de gravedad está por encima de la superficie. Y recuerden que el centro de gravedad pues es para toda la figura. Si yo hago esa misma cuando se encuentra inclinado y hago esa misma proyección de lo que está sucediendo de la fuerza de flotación versus esta fuerza de peso, pues esas proyecciones me van a indicar que el metacentro ahora se encuentra por debajo del centro de gravedad. Y eso significa que vamos a tener un momento de volcamiento. Y cuando tenemos ese momento de volcamiento, podemos concluir que nuestro cuerpo es totalmente inestable y que va a girar completamente hasta llegar a un punto estable. Y estos son
parámetros que se deben considerar al instante de diseñar cualquier estructura que va a flotar, por ejemplo los barcos o los submarinos o aquellos dispositivos para medir dentro de los ríos que se encuentran flotando o en el océano. Bueno, fluidómanos, espero que hayan disfrutado este análisis para cuerpos que encuentran sumergidos y que se encuentran flotando. Nos vemos en una próxima.